les decía anteriormente, tanto el concepto de derivada como el concepto de integral están dentro de lo que se llama el cálculo infinitesimal. Nosotros, cuando planteamos la derivada, la planteamos a partir de una recta secante sobre una función. Y el objetivo nuestro es tratar de encontrar una recta tangente. Bien, esa recta tangente, en primera instancia, lo que hace es tratar de explicar el comportamiento de la curva. ¿Y cómo llegamos a esa recta tangente? Dedujimos una expresión, ¿sí? Un cociente incremental, donde, digamos, nos había quedado un triángulo ahí, un incremento en X y un incremento en Y, hacíamos tender a 0 el incremento de la variable X. Entonces, lo que hacíamos era hacer tender esa recta secante a una recta tangente. ¿Sí? Esa es la parte donde nosotros conocemos como el cálculo infinitesimal. Estamos, digamos, trabajando con entidades o elementos infinitesimales, significa que tienden a 0. ¿Está bien? Bueno, con la integral va a pasar exactamente lo mismo. Si bien ambos nacen en forma separada, ¿sí? La derivada se la debemos al señor Newton. La integral es un concepto también de cálculo infinitesimal, pero se lo debemos a un alemán, Leibniz, que, digamos, en forma separada y sin ninguna relación entre ellos, empezaron a trabajar con el concepto del cálculo infinitesimal. Lo que voy a mostrarles ahora, más que nada con el GeoGebra, digamos, es la concepción del tema del cálculo. Y lo voy a hacer con algo metafórico, que es el cálculo de un área. ¿Está bien? Ustedes saben que para calcular un área, y más si, por ejemplo, imaginemos una figura compuesta, ¿sí? de varias otras figuras, para calcular el área total de esa nueva figura, yo tendría que ir calculando en forma separada las áreas de los distintos elementos, y luego sumarlas. Entonces, para hacer un paralelismo con el concepto de integral, una de las formas de abordarlo es como si fuera una sumatoria, ¿sí? De porciones de área. Yo lo voy a hacer en forma de metáfora. En realidad, el concepto de integral es mucho más amplio que eso, ¿sí? Pero bueno, a modo de introducción, voy a trabajar, digamos, abordando como si fueran áreas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a compartir la pantalla. Tengo abierto el GeoGebra. Bueno, ¿qué es lo primero que veo? Veo una función cualquiera, en este caso, para facilitar la interpretación, puse una función bastante sencilla, bastante simple, puse una función cuadrática, ¿sí? No sé si todos aprecian, hay una parábola ahí, con vértice en el 0, 0. Y van a ver dibujados, fíjense, lo voy a desplazar un poquitito, ahí, exactamente. Elegí arbitrariamente, ¿sí? Dos valores que son 1 y 4. Podría haber elegido otros valores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, estos valores 1 y 4 son arbitrarios. Los elegí porque sí, porque tenía ganas. Podría haber elegido entre 2 y 5, o entre 2 y 6, o entre 3. Lo que hice fue determinar un intervalo. Bueno, la idea, en este caso, ¿sí? Es encontrar el área que está por debajo de la curva de la integral entre 1 y 4. ¿Sí? Yo quiero averiguar el área por debajo de esa curva. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tengan presente que lo que yo estoy haciendo es tratar de buscar una interpretación de la integral en forma puntual. Voy a hacer un abordaje de la integral de otra manera. ¿Sí? La integral no es solamente el cálculo del área, es un poco más amplio el concepto, pero quiero que entiendan qué es lo que queremos hacer. Bueno, tenemos distintas maneras de abordar. Una forma de abordar
es la siguiente. Fíjense, entre 1 y 4 se construyeron o se dividió ese sector en 3 rectángulos. ¿Sí? Van a haber rectángulos que están por debajo de la curva, que son estos rosaditos, no sé si los ven, ¿sí? Están por debajo de la curva. Pero también puedo aproximar el área, ¿sí?, en lo que se llama por exceso. Fíjense, vamos a ver primero los que están por defecto. ¿Sí? Si ustedes ven acá a la derecha, hay unos indicadores que hablan de la suma de las áreas. ¿Sí? Acá dice el lower, ¿sí?, serían las sumas inferiores, ¿sí?, y upper sum son las sumas superiores. O sea, lo que está en rojo está asociado con los rectángulos que están en ese color, y lo que está en azul son los que están por encima. Bien, entonces el tema es así. Cuando yo quiero armar un rectángulo entre 1 y 2, tengo dos opciones. O tomo como altura del rectángulo el punto más bajo. Si tomo el punto más bajo, me va a quedar un rectángulo por debajo. Ahora, entre 1 y 2, la función, tengo el punto 1, 1 y el punto 2, 4. Si en lugar de usar la altura 1, 1, uso la altura 2, 4, estaría generando un rectángulo que está por encima de la curva. ¿Está bien? Y lo mismo va pasando en los demás. En el intervalo 2, 3, ¿qué pasa? Si tomo el punto más bajo, que es este 2, 4, genero este rectángulo que está acá. ¿Sí? En cambio, si tomo el punto más alto del intervalo 2, 3, fíjense que para 3 acá aparentemente me da 9 en realidad, ¿sí?, estaría tomando esta altura y me daría el rectángulo azul, que va desde acá hasta acá abajo. ¿Está bien? Una parte del rectángulo azul está tapado por el otro rectángulo, que es el que está debajo. No es que el azul llega hasta acá, llega hasta abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense, calcular el área a través de rectángulos me genera un error importante. Fíjense, si yo uso los rectangulitos que están en rojo, o en rosa, o el color que aprecien, van a ver que, por ejemplo, en el primer rectángulo estoy perdiendo toda esta parte que está en la manito esta que estoy moviendo. No sé si lo ven. Toda esta parte de acá, y esta parte de acá, ¿sí?, la voy perdiendo. Ahí cometo un error por tomar rectángulos que están por debajo de la curva. De la misma manera, en los rectángulos azules, estoy cometiendo errores por exceso. Este pedacito que estoy marcando con la manito, acá, ¿sí?, está de más. Este pedazo que está por encima está de más, y este pedazo que está por encima está por demás. Me está dando un valor del área mayor al que yo pretendo. ¿Sí? Pero ¿por qué? Si a pesar de que esto esté mal, esté equivocado, ¿por qué lo estoy planteando? Por lo siguiente. Si ustedes se acuerdan con el concepto de derivada, ¿sí?, lo que yo hacía es tender a cero. Ahora voy a después a abrir otro GeoGebra y vamos a refrescar el concepto de derivada. Hacía tender a cero el incremento en X para que la recta secante se convierta en tangente. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer tender a cero es el ancho de cada rectángulo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo achico el ancho de estos rectángulos? Voy a poder intercalar entre 1 y 4 cada vez más rectángulos. A ver, por ejemplo, si ustedes me miran acá, donde estoy marcando, acá tengo algo, digamos, se llama deslizador en GeoGebra. Lo que me va a permitir es, digamos, variar la cantidad de rectángulos que coloco entre 1 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Cuanto más rectángulos ponga, mejor va a copiar el área por debajo de la curva. Entonces, fíjense, primero tengo 3. Bueno, está medio sensible. ¿Sí? 4, ¿sí?, 5, ¿está bien? 6, 7. Fíjense, cada vez el error que cometo en la aproximación cada vez es más pequeño. Entonces, cuanto más chiquititos sean los rectángulos, ¿sí?, mejor
va a ser la estimación del área. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces yo estoy sumando cosas que tienden a 0. En este caso, si yo sacase una foto de esta situación, estaría sumando el área de 7 rectángulos. ¿Sí? En el caso que tome los rectángulos que están por debajo de la curva, la suma sería este 17,88 que ustedes ven acá. Sería la suma de los 7 rectángulos, me da esto. Ahora, si yo sumo los rectángulos que están por encima de la curva, al momento me estaría dando 24,31. Ninguno de los dos es el valor correcto, pero lo que vamos a ver es que ambas sumas van a ver, a medida que aumente la cantidad de rectángulos, van a empezar a atender al mismo valor. ¿Sí? Y al valor que van a atender es al valor de la verdadera área que hay debajo de esa curva. Bien. Y ustedes dirán, ¿y en qué momento esto se convierte en una integral? Fíjense. Yo acá lo que voy a hacer tender a 0, ¿sí? Va a ser el ancho de cada rectángulo. ¿Sí? Si yo llamase delta de x, vamos a agrandarlo un poquito sacando rectángulos. Bueno, acá tengo uno solo. A ver, vamos a poner 3 para que se vea bien. ¿Sí? En estos momentos, el ancho de cada rectángulo es 1. ¿Sí? Es lo que vamos a llamar un delta de x. El incremento acá es 1 para cada rectángulo. En la medida que aumento la cantidad de rectángulos, este incremento va a ser más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, ven acá, a medida que voy aumentando, si ustedes ya se van fijando, prácticamente no se puede distinguir el ancho de cada rectángulo. ¿Está bien? Todavía no vale 0. Pero, ¿qué pasa? Aunque ustedes no lo crean o no lo puedan distinguir, entre 1 y 4 hay 25 rectángulos acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al hacer tender a 0, el ancho, o sea, lo que llamamos delta de x, el ancho de la base de cada rectángulo, ¿sí? Va a tender a infinito la cantidad de rectángulos, ¿sí? Cada vez van a ser más angostitos, ¿sí? Cuanto más chico sea el ancho, el delta de x, mayor cantidad de rectángulos voy a intercalar. Entonces, ¿qué es una integral? Una integral es una sumatoria de infinitos rectángulos, en este caso, porque lo estoy presentando como un área, ¿sí? Después lo vamos a presentar en forma mucho más genérica. Pero si lo miro desde esta situación, lo que puedo observar es que en algún momento voy a sumar infinitos rectángulos donde la base ¿a qué tiende? A 0. ¿Sí? Entonces la integral va a ser la sumatoria de los infinitos rectángulos donde la base tiende a 0. ¿Está bien? Recordemos, ¿cómo se calculaba el área de un rectángulo? Es base por altura. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que vamos a ver cuando planteemos la integral, ¿sí? Es una sumatoria de infinitos productos base por altura que tienden a 0. ¿Está bien? A ver si se lo puedo formalizar un poquito mejor. A ver un segundito. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que estamos teniendo, acá voy a tener una función, ¿sí? Entonces, nosotros lo que teníamos ahí en el GeoGebra, teníamos un área entre 1 y 4, no sé si se acuerdan. Bueno, yo acá voy a tomar entre dos valores A y B. Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Voy a hacer uno de los dos ejemplos. Voy a hacer, por ejemplo, el de las sumas inferiores. En el de las sumas inferiores lo que fui haciendo es dividir con rectángulos que me queden por debajo de la curva. Y no los hago tan chiquitos para que se pueda ver. Bueno, supongamos que ese sea el último. Yo les contaba hace un ratito que cada uno de estos va a ser un delta de x. ¿Sí? O
sea, va a ser un incremento. ¿Está bien? Yo le dije que cuando este incremento, si el incremento tiende a 0, ¿sí? Lo que vamos a decir es que delta de x lo vamos a tomar igual que el diferencial de x. ¿Sí? El concepto diferencial de x, ¿sí? Es un incremento que tiende a 0. ¿Está bien? Cuando yo hablo de incrementos en forma general, puede ser un aumento o una disminución de cualquier tamaño. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, tengo una variable que vale 4, y digo, bueno, la incremento en 10 unidades. Cuando se dé 4 más 10, salto a 14. ¿Sí? Entonces yo puedo hablar de un incremento de cualquier valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si el incremento es 4, perdón, si el incremento ahora es menos 1, ¿sí? Y parto del valor 4, ¿sí? Le sumo menos 1, voy a parar a 3. ¿También? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el incremento puede tener cualquier tamaño. Ahora, si ese incremento es muy pequeño y tiende a 0, lo vamos a tomar como el diferencial. ¿Sí? Entonces el concepto diferencial está hablando de trabajar con elementos, como les dije al principio, infinitesimales, que es digamos, lo que distingue a esta parte del cálculo. Supongamos que yo tome este rectángulo de acá. Los estoy haciendo todos iguales de ancho, ¿no? La altura no es la misma. Porque ¿quién va a mandar? ¿Quién me va a determinar la altura de cada rectángulo? Fíjense, este punto está tocando este punto de acá, este de acá, este de acá. Estos puntos, ¿de dónde son? ¿O de quién? ¿A quién pertenecen estos puntos? Dale, fuerte, que estuviste bien. A la función. A la función. Entonces, si nosotros sabemos que el área del rectángulo, ¿estamos de acuerdo que es base por altura? ¿Sí? Bien. Entonces, la altura de cada rectángulo va a ser la función en algún punto. ¿Está bien? Supongamos, este punto supongamos que lo llame x1, x2, x3, x4, x5, etc. Para llamarlo en forma genérica lo voy a llamar x sub i. Lo voy a llamar así. Entonces, cada uno de estos es un x sub i. ¿Sí? X sub 1, X sub 2, X sub 3. Entonces, si este de acá es X sub i, este de acá es f de X sub i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendría X1, f de X1, X2, f de X2, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área aproximada va a ser la suma o la sumatoria del primer valor hasta el último, ¿de quiénes? De la base por la altura. A ver, a mí me resulta más cómodo poner la altura delante, ¿está bien? La altura es la función. ¿Sí? No le pongo delta de xy porque son todos iguales, si no tendría, si tomara anchos diferentes, este sería delta x1, delta x2, delta x3, si no lo aclaramos acá. Por eso a todos los llamo delta de x. Entonces, mi suma aproximada, que si quieren le podemos poner S sub n, va a estar dado por esta sumatoria. ¿Qué significa esto? Esta es la letra sigma mayúscula del alfabeto griego que significa suma. Bien, me dice que tengo que sumar desde el primer valor, que es x1, ¿sí? Hasta el último, que es el enésimo. Va a depender, vieron recién con el GeoGebra que yo fui cambiando, llamé n la cantidad de rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es lo mismo. Bien, entonces, el área aproximada lo voy a sacar con esto. Pero yo no quiero el área aproximada, yo quiero el área real. ¿Está bien? Entonces, el área real, o área, únicamente, va a ser el igual al límite
de n tendiendo a infinito de esta suma S sub n. Pero cuando n tiende a infinito, yo se los conté en el dibujo, para que n tienda a infinito, el ancho de cada rectángulo va a tener que tender a cero, que es lo que va a pasar acá. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, este límite de n tendiendo a infinito de esta sumatoria, lo que estoy diciendo es, quiero colocar en este intervalo AB, ¿sí?, infinitos rectángulos. Entonces, esto es lo que vamos a llamar la integral entre A y B. ¿Y qué dijimos hace un ratito? Que si yo hago tender a cero el delta de x, ¿cómo lo voy a llamar? Diferencial de x. Bien, y el símbolo integral no es nada más ni nada menos que el símbolo de la S de la suma, un poco deformado. Pero el símbolo del integral, si lo miran con cariño, es una S. ¿Está bien? Significa suma. Integral significa sumar. ¿Está bien? Una integración es una sumatoria. ¿Está bien? Entonces, para que abordemos el concepto integral, tenemos que ver la integral como una sumatoria de infinitas cosas, ¿sí?, donde hay un elemento de eso, que en este caso, si yo lo veo como, digamos, una dimensión de nuestro rectángulo, que sería la base estaría tendiendo a cero. ¿Está bien? Me parece que fue bastante gráfico haber empezado con el GeoGebra antes de empezar insultándolos así. Bueno, a ver, fíjense, todos están viendo, ¿no? ¿Ven que dice suma trapezoidal? Si alguien no lo ve, por favor, ladre. Bueno, ok. Ven que acá en lugar de aproximar con rectángulos, estamos aproximando con trapecios. Ustedes dirán, ¿dónde están los trapecios? Bueno, los trapecios están parados, digamos, ¿sí? Acuérdense que un trapecio es un cuadrilátero con un par de lados paralelos. Entonces, por ejemplo, miren la manito que yo estoy poniendo acá. Si yo miro el primer trapecio, ¿dónde están los lados paralelos? Bueno, este es uno y este de acá es el otro. ¿Está bien? Está girado, a como lo dibujan siempre en la escuela, con los lados uno de los lados paralelos siempre es la base. Por eso yo a veces me odio a mí mismo cuando dibujo el trapecio de esa forma, porque pareciera que si está dispuesto de otra manera no es trapecio. Bueno, entonces fíjense, ¿ven que acá la aproximación es mejor? Yo acá, variando el valor de n, ¿sí?, llego a una mejor aproximación mucho antes que haciéndolo con rectángulos, ¿sí? La realidad que el área por debajo de la curva tiende al valor 21. Pero fíjense acá, ya casi estoy cerca del 21. ¿Ven? Miren, ya me lo redondeó a 21 con 50 trapecios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cambio, en los otros, creo que con 50 todavía no llegaba al valor 21 en ninguno de ellos. Cuando dejamos la parte anterior, estábamos viendo otro tipo de aproximación. En lugar de aproximar utilizando rectángulos que bien o están por debajo o por encima de la curva, vamos a aproximar utilizando trapecios, ¿sí? Y lo que podemos observar es que la convergencia, ¿sí?, la convergencia, a ver, voy a usar una metáfora que no necesariamente es igual a la palabra convergencia. La velocidad con la cual me aproximo al verdadero valor en este tipo de aproximaciones es mucho mejor, es mucho más rápida, ¿sí?, utilizando trapecios que utilizando rectángulos, ¿sí? Ahí les comparto. Ahí, bueno. Este sería el caso de un trapecio solo. ¿Está bien? Entonces, con dos trapecios, bueno, se fue un poquito rápido. Dos, ¿está bien? Fíjense, ya con dos trapecios, miren qué bien que va copiando bastante bien la curva. ¿Está bien? ¿Ven? 4. ¿Ven que prácticamente va copiando? Fíjense, acá 11 trapecios. Si yo me alejo un poco del
de la pantalla podría jurar que todo esto que está por debajo de la curva copia perfectamente el área. ¿Sí? Fíjense, esta área da un valor 21. Fíjense qué cerca de 21 que estoy con esta cantidad de trapecios. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Ven? Con 10 trapecios, a ver si puedo cambiar, si me deja. Acá estábamos. Fíjense, el área dijimos que me tenía que dar 21. ¿Sí? Voy a poner 10. Fíjense qué lejos que estoy en ambos. ¿Sí? Tanto en la sumatoria de las que están por encima como los que están por debajo, el error. ¿Sí? El error que todavía está cometiendo este tipo de aproximación. Y fíjense que nosotros definimos la integral a partir de esta suma de rectángulos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso que yo puse en el pizarrón hace un rato es la sumatoria de infinitos rectángulos. Ahora, al sumar los infinitos rectángulos, es la única manera que me garantice de que el área es, la sumatoria de esos infinitos rectángulos representan el área verdadera por debajo de la curva. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense, acá con 10, el error que cometo todavía. ¿Sí? Nada que ver. A ver si cambio de pantalla. Ven acá, me da 21,05. Yo sé que, en realidad estoy haciendo trampa, como yo sé que da 21. Fíjense, con 10 trapecios, ¿cuán cerca de 21 está hoy? En uno me daban los rectángulos, uno me daba 18 monedas, y el otro estaba casi por 23. ¿Está bien? Fíjense cuán buena es la aproximación. ¿Sí? Después vamos a ver cómo deducir esta regla de cálculo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué, digamos, sigue siendo útil? Si la integral es lo ideal, ¿por qué todavía tengo que andar dando vuelta con las aproximaciones? Bueno, la realidad indica que no todas las funciones se pueden integrar, digamos. Nosotros vamos a ver reglas de integración algebraicas o analíticas, llámenlas como quieran. Vamos a ver métodos de integración y vamos a poder integrar una gran cantidad de funciones, ¿sí? Pero algunas funciones, digamos, o son demasiado complejas o directamente no se pueden integrar por los métodos que vamos a ver. Entonces, para ese tipo de funciones, bien nos va a caber este tipo de herramienta que son los cálculos aproximados. ¿Está bien? Entonces, por eso me gustaría, a pesar de todo, de que esto no es el valor exacto, seguir trabajando con este tipo de cosas. Porque nos puede aparecer alguna función que bien, o va a ser muy complicado integrarla, o directamente no tiene integral. No tiene una expresión como integral. Entonces ahí nos van a salvar las papas este tipo de cálculo aproximado. Redondeando, así no lo hacemos tan largo. ¿Sí? ¿Qué es una integral? ¿Sí? Si lo tengo que definir como si alguien lo estuviese explicando en el supermercado y no en un aula, ¿sí? Una integral, dijimos hace un ratito, que es una sumatoria. ¿Está bien? Y no es una suma común y corriente. Dijimos que es una sumatoria de infinitos elementos, ¿sí? Pero esos elementos son infinitesimales. ¿Qué significa que son infinitesimales? Son elementos que tienden a cero, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienden a cero? Acá en el ejemplo que hicimos recién, los que van a tender a cero son las áreas de los infinitos rectángulos que vamos a intercalar, ¿sí? Dentro de los valores que yo elegí ahí, A y B. ¿Está bien? Entonces, ese es el concepto que quiero que quede en la clase de hoy. ¿Está bien? Yo lo abordé pensándolo como un área, pero la realidad lo puedo extrapolar a otros conceptos. Por eso cuando yo hablo de la integral en general, hablo de una sumatoria de infinitos elementos que tienden a cero.
¿Está bien? Y esos elementos pueden ser cualquier cosa. No necesariamente tienen que ser rectángulos o áreas de rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, gente, hoy los voy a dejar acá.